Hola, bienvenidos a este video mediante el cual estaremos abordando el tema de la teoría neocausalista. Y en esta oportunidad tenemos como invitada especial a la doctora Andreina Hernández, quien nos estará acompañando en el día de hoy para abordar este tema que es muy interesante. Bienvenida, doctora. Gracias por tu invitación. Estoy muy feliz por compartir en esta hora mis conocimientos con todos ustedes. Bien, y en principio queremos que nos cuente un poco sobre esos rasgos de la teoría neocausalista según el autor Henry Capitan. Bueno, Henry Capitan, a través de las teorías y las críticas de los anticausalistas, a través de un análisis de la jurisprudencia francesa que sigue utilizando ese concepto de la causa, reestructuró el fundamento de la causa y así naciendo la teoría neocausalista. Podemos decir como rasgos fundamentales de esta teoría que primero, la causa es un elemento de la obligación, intrínseco al contrato, al igual que la tesis clásica. Y segundo, que diferencia los fines inmediatos que tiene una persona al obligarse, que es la causa, y los fines mediatos de las partes contratantes, que son los motivos. Estos son invariables y los cuales son de carácter psicológico. Entonces podemos decir que para los neocausalistas la causa es un elemento invariable de cada contrato. Ok, me parece interesante porque además de ello estuve yo indagando un poco sobre esos rasgos y es que Capitan define la causa como ese elemento de la obligación, un elemento intrínseco al contrato. Y es que algunos autores pretenden resolver los problemas utilizando la causa como elemento del contrato. Esos problemas podrían ser resueltos utilizando la causa como un elemento de la obligación para el perfeccionamiento del contrato, que va a perdurar para toda la vida de la obligación. Y también Capitan ve la causa desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la noción falsa y desde el punto de vista de la noción inútil. Queríamos que nos aclarara esa duda en cuanto a esas dos tesis que debate el autor Capitan. Bueno, respecto a esa noción y para responder ese debate, Capitan reestructuró el concepto de la causa y lo utilizó respecto a esas dos teorías y los contratos que utilizaron la tesis clásica y la tesis anticausalista. Podemos empezar con el contrato sinalagmático, los contratos bilaterales. Para los clásicos decían que la obligación de una de las partes era la obligación de la otra, pero esto fue tachado por falso por los anticausalistas, el cual decía que si alguno incumplía su obligación, el otro seguía obligado a cumplirla, aunque ésta no se ejecutara. Pero Capitan expresó que la obligación de una de las partes es el cumplimiento de la otra. Esto podemos ver un ejemplo en compraventa, porque si el vendedor no está obligado si el comprador no paga el precio, así que no está obligado a transmitir la cosa. Bien, por otro lado, Capitan explica la teoría de los contratos sinalagmáticos, la acción resolutoria, la excepción non ad impleti contractus y la teoría de los riesgos. En la acción resolutoria, la parte a quien no se le ha cumplido, ella puede pedir la terminación del contrato, ya que su propia obligación ha quedado sin causa. En la excepción non ad impleti contractus, la parte a quien la contraparte le exige ese cumplimiento sin a su vez haber cumplido con su propia obligación, queda liberada. En la teoría de los riesgos, la parte a quien no se le ha cumplido debido a un caso fortuito o fuerza mayor también queda liberada de su obligación. Capitan no solo define la causa en los contratos bilaterales, sino también enumera y analiza algunos tipos de contratos sinalagmáticos, cuya causa es compleja, porque está constituida no solo por el cumplimiento de la otra parte, sino también por una finalidad especial perseguida por las partes. Ello ocurre en los contratos aleatorios
y en los contratos en los cuales las partes contratantes persiguen un fin común. En los contratos aleatorios, que sean a su vez sinalagmáticos, la causa de la obligación de una de las partes no es solo el cumplimiento de la obligación de la otra parte, sino además el alias, es decir, el hecho causal del cual dependen los efectos y la extinción de las obligaciones. De la renta, por ejemplo, el seguro, en estos contratos sinalagmáticos aleatorios, si desaparece el alias, las obligaciones dejan de tener una causa y por lo tanto desaparece el deber del cumplimiento. En cuanto a los contratos sinalagmáticos en los cuales las partes contratantes persiguen un fin común, a ellos la causa de la obligación de cada una de las partes contratantes no es solo el cumplimiento de la obligación de la otra parte, sino también el fin perseguido por estas partes contratantes. Así ocurre en el contrato de sociedad. Y ello explica que si esa finalidad común es ilícita, un ejemplo de ello sería la sociedad constituida para explotar el expendio y tráfico de drogas. Esta causa sería ilícita. La sociedad sería nula por una causa ilícita. O que si la finalidad no puede alcanzarse, la sociedad se extingue, ya que faltaría la causa en este caso. De esta manera, en los contratos sinalagmáticos en los cuales las partes contratantes persiguen un fin común, a ellos la causa de la obligación no es solo el cumplimiento de la obligación de la otra parte, sino también el fin perseguido por las partes. Si no, así ocurre en el contrato de sociedad. Y ello explica que si una finalidad común es ilícita, un ejemplo de ello sería la sociedad constituida para explotar el expendio y tráfico de drogas. La sociedad se anula por causa ilícita. O que si la finalidad no puede alcanzarse, la sociedad se va a extinguir por faltar esa causa. Ahora bien, doctora, queríamos saber un poco y esclarecer la pregunta sobre los contratos sinalagmáticos intuito personal según Henry Capitan. En este contrato, la cualidad está constituida por esas características especiales o relevantes de una persona contratante. Porque a ello Capitan establece que cuando hay error en la persona, el contrato es anulable. Para profundizar un poco más el tema, queremos saber cómo se entiende la noción de doble causa. Bueno, se puede entender como cuando el heredero cumple con la voluntad del testador sin saber que éste ya la ha revocado con un acto anterior. El contrato será anulable si él tuviera conocimiento de este acto. Pero si no tiene conocimiento, el contrato es válido, ya que no sería causa sino motivo. Me parece interesante abordar un poco el tema de qué considera Capitan sobre los contratos reales y queremos esclarecer un poco más esa pregunta. Bueno, los clásicos establecían que la causa en los contratos reales era la previa entrega de la cosa, pero esto fue criticado por los anticausalistas, estableciendo que se estaba yendo ya a los términos del derecho romano, estableciendo así, para desvirtuar esta crítica, Capitan y estableció que en este contrato prevalece la formalidad, más que la voluntad, que va en segundo lugar. Pero en el derecho moderno se establece la autonomía y la voluntad libre de las partes. Doctora, ¿qué expone Capitan en los contratos como el mutuo, el comodato y la prenda? Bueno, él establece que estos contratos son consensuales y sinalagmáticos, en el cual una de las partes se obliga a entregar la cosa y la otra está obligada a devolverla. Estos contratos, él establece un ejemplo, como en los contratos de préstamos de dinero. Las partes establecen antes de la entrega unos acuerdos y después se entrega el préstamo o el monto establecido. ¿Cómo reduce Capitan los contratos reales? Bueno, Capitan los reduce a contratos bilaterales sinalagmáticos, excepto el depósito. Y él aplica el mismo concepto de la causa
general en estos contratos bilaterales, estableciendo que la obligación de una de las partes es el cumplimiento de la otra parte. Él no cambia el concepto, sino que lo aplica de manera homogénea. De esta manera queremos abordar el punto sobre qué explica Capitan en la teoría de la causa en el contrato de depósito. Para Capitan, este contrato sigue siendo un contrato unilateral, ya que se obliga al depositario al resguardo y cuido, y el depositante esto solo es un beneficio. Entonces podemos ver que el fin del depositario no es el depósito en sí, sino prestar ese servicio gratuito. De esta manera, para explicar un poco la causa en las liberalidades, para los clásicos, las liberalidades en los contratos gratuitos, uno de ellos se empobrece a favor o en beneficio de la otra parte, en contraposición de los contratos gratuitos desinteresados, donde una de las partes no se empobrece, pero sí beneficia a la otra parte. En la teoría de los anticausalistas, para ellos esta concepción es falsa, porque no se puede concebir un animus donandi desprovisto de sus motivos. No puede separarse esa forma abstracta, ese animus donandi de sus motivos. Además, si se admitiera ese animus donandi abstracto, se estaría confundiendo un poco con el consentimiento. De esta manera, queríamos ampliar la información sobre qué explica Capitan, que la causa es una noción necesaria para explicar ciertos efectos en los contratos bilaterales. La acción resolutoria, las excepciones non adipletic contractus y los efectos resolutorios para Capitan, estos efectos liberadores, tienen características de estas figuras, tienen fundamento en el concepto de la causa, que la obligación de una de las partes es el cumplimiento de la obligación de la otra. Y si una de las partes no efectúa esa obligación o no cumple con tal, no está obligado la otra parte a cumplirla porque su obligación ha quedado sin causa. Determinados los efectos del contrato, se puede explicar la ausencia de la causa, y es que la ausencia de la causa puede ser total o parcial. En la ausencia de causa total es porque desaparece totalmente, íntegramente la causa. Y por otro lado, la ausencia parcial, como su nombre lo dice, desaparece parte de la causa. En estas situaciones, una de las partes puede quedar liberada totalmente o parcialmente. Y de esta manera queremos esclarecer el punto de la ausencia de causa en los contratos de venta y en los contratos sinalagmáticos aleatorios. Bueno, respecto a esa pregunta, en los contratos de venta, al desaparecer en su totalidad o perecer en su totalidad el bien, la causa es inexistente, según el artículo 1485 del Código Civil venezolano. Y en los contratos aleatorios, al desaparecer ese alea, el contrato se extingue, pues inexistente. En los contratos de venta vitalicia, al momento de la celebración de un contrato que se ha celebrado cuando una persona ya ha fallecido, el contrato es nulo o inexistente en la misma, según el artículo 1794 del Código Civil venezolano. En este caso encontramos dos casos de ausencia de causa parcial. Se encuentra en el contrato de venta y en el contrato de arrendamiento. En el contrato de venta podemos entender que mientras se da la venta y la cosa ha perecido, parte de ella, la persona puede pedir la terminación del contrato, como también puede pedir parte de ella, determinándose su precio mediante expertos. Esto se encuentra establecido en el artículo 1485 del Código Civil. Al igual que en los contratos de arrendamiento, cuando ha perecido la cosa en su totalidad, el contrato es inexistente, pero si ha perecido parte de ella, el arrendatario puede pedir la
disminución del precio o la resolución del contrato, según el artículo 1588 del Código Civil venezolano. Bien, finalmente le damos las gracias a la doctora por acompañarnos en esta entrevista y compartir sus conocimientos con nosotros. Hemos finalizado y hemos realizado la actividad asignada por la Cátedra de Obligaciones. Hasta una próxima oportunidad.